de la tumba. Ahí al fondo se colocaba el bulto funerario. Ya en edición les coloco una imagen de cómo se veía el bulto funerario en el posclásico para darnos una idea de cómo era colocado el, el difunto al interior de esta tumba. El sitio arqueológico de Saachila se localiza a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, al norte del zócalo del poblado del mismo nombre. Se accede por la carretera federal número 131. Al llegar a la calle Miguel Cabrera, se toma a la izquierda y se continúa hasta llegar a donde se encuentra la iglesia de Saachila, dando vuelta nuevamente a la izquierda para tomar la calle Alarí, avanzando 100 metros hasta llegar a la entrada del sitio. La zona arqueológica de Saachila se localiza en la villa de Saachila, ubicada en los valles centrales de Oaxaca. Fue fundada por los zapotecos, probablemente por la época en que también inició la construcción de Monte Albán, y se encontraba en florecimiento la aldea de San José Mogote. A pesar de que son pocos los restos del antiguo emplazamiento zapoteca que han sobrevivido hasta nuestros días, ellos permiten observar que Saachila fue una población que también jugó un papel importante durante el periodo clásico de la cultura zapoteca. Testigo de ello son las dos tumbas que forman parte de la ciudad, construidas de modo parecido a las que se construyeron durante la época de mayor florecimiento de la ciudad de Monte Albán. El principal atractivo de Saachila lo constituyen precisamente las tumbas descubiertas en el sitio. Fueron construidas bajo un antiguo palacio, y su estilo corresponde al posclásico de Mesoamérica. Los muros de las tumbas están ornamentados con figuras de estuco que representan criaturas relacionadas con el mundo de los muertos, según la mitología mesoamericana, entre ellos el tecolote. Otros relieves representan a 4 personajes, de los cuales 2 pueden ser identificados por su nombre calendárico. En el interior de las tumbas fueron encontrados varios objetos de alfarería polícroma, que pudieron ser producidos por los mixtecos o por los mismos zapotecos bajo influencia de los primeros. Saachila fue fundada hacia el siglo XIII después de Cristo, comprendido entre el periodo posclásico y después de la decadencia de Monte Albán como ciudad y capital zapoteca. En Saachila gobernó el más famoso rey zapoteca, Cosijoesa, famoso por sus campañas expansionistas y por ser el encargado de hacer frente al rival más fuerte, los mixtecos, quienes posteriormente se apropiaron de alguna manera de gran parte del territorio zapoteco y que influenciaron ampliamente todos los valles centrales. En esta zona arqueológica podemos observar en los vestigios la gran influencia de la cultura mixteca en las costumbres y creencias de esta parte de la población de Oaxaca. Ofrendas, ornamentos, tipos de escritura, etc. Son muestra de que ambas culturas compartieron este territorio. El casamiento entre los nobles de ambas naciones es la teoría, que parece acercarse más a la posible realidad de aquel tiempo. ¿Qué tal? En esta ocasión nos encontramos en la zona arqueológica de Saachila, ubicada en los valles centrales. Cronológicamente, Saachila la podemos situar al finales del periodo clásico, es decir, el clásico tardío, e inicios del posclásico, el posclásico temprano. Esta zona arqueológica, a pesar de que es pequeña, es muy particular porque en ella vamos a observar 2 tumbas muy importantes, ya que nos van a mostrar evidencia de los rituales funerarios de los zapotecos. Vamos a pasar a observar las tumbas y ahorita damos una descripción un poquito más general de Saachila. Vamos.
una advocación del dios búho, o lechuza también te podemos llamar. Del otro lado, su contraparte. Estas representaciones de la muerte. Estamos pues al interior de la tumba. Allá al fondo se colocaba el bulto funerario. Ya en edición les coloco una imagen de cómo se veía el bulto funerario en el posclásico para darnos una idea de cómo era colocado el difunto al interior de esta tumba. El hecho de que estas tumbas hayan estado enterradas durante tantos años, tantos siglos, ha ayudado a preservar, a conservar la forma en cómo los zapotecos la construyeron, la diseñaron y la intención de trazarlas de esta manera. Vamos a recordar algunos elementos de la cultura mesoamericana. Primero, el estucado. Recuerden que los pueblos mesoamericanos no vivían en pura piedra. Es como en la actualidad nosotros tratamos de poner yeso, de pintar nuestras casas para que sean lo más vistosas, lo más agradables posible. Aquí, como podemos observar, la piedra conserva mucho del estucado, en este caso un estucado color rojo, relacionado con algunas ideas de la muerte. Estas estructuras que podemos ver aquí, tanto aquí como en este otro lado, se llaman jambas. Las jambas sirven para soportar el dintel. Esto es con la intención de darle fuerza, de darle resistencia a la tumba, puesto que como soporta muchísimo peso, no quisieran que estas colapsaran de un momento a otro. Entonces, el colocar el dintel y las jambas le daba fuerza a estas construcciones. Podemos observar de este otro lado unas grecas que nos dan la idea de movimiento del agua, relacionadas también con el caracol, relacionado con el movimiento de la serpiente. Entonces, como nos podemos dar cuenta, son elementos gráficos, ornamentales, muy encaminados a embellecer, pero también a relacionar la tumba, el personaje que estaba sepultado en este lugar, con la idea de transición, con la idea del cambio, con la idea de el paso hacia el inframundo. Entonces, como les comentaba, a pesar de que es una zona relativamente pequeña, Saachila nos muestra muchos elementos culturales sobre la muerte que se tenían en Mesoamérica, sobre todo y de manera muy particular en la zona de Oaxaca, conocida en este caso como los valles centrales. Vamos a dar un vistazo a los demás espacios de Saachila. La tumba contenía los restos de 11 personajes, junto a los cuales había objetos de cerámica de estilo mixteco del periodo Monte Albán V. La entrada a la tumba 1 está decorada con cabezas felinas. El interior contiene 7 figuras modeladas en estuco. 6 están colocadas por parejas en las paredes centrales. En la antecámara hay representaciones de búhos y 2 personajes con los nombres calendáricos 5 Flor y 9 Flor. Al fondo se encuentra otro personaje cubierto con un caparazón de tortuga y con un tocado en forma de serpiente, lo que pudiera indicar
alguna especie de transición hacia el otro mundo. En Tajín aprendimos que una característica reconocible de la cultura totonaca es la cornisa. Aquí podemos ver que está este elemento que es la cornisa. Sin embargo, como añadido o como toque personal del pueblo zapoteco, vamos a observar la doble cornisa. Aquí está una, aquí está la siguiente. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay un intercambio, hay una constante relación entre los distintos pueblos prehispánicos, intercambiando elementos culturales y dándoles su propio toque. Como comentaba, en este caso, la doble cornisa. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando observamos piedritas entre la argamasa, entre el cementante de las construcciones, esto es una indicación de los arqueólogos que el lugar ha sido intervenido, ha sido reconstruido para tener una idea más cercana a cómo debió lucir en su momento de mayor esplendor. Entonces, es muy notable el intercambio cultural entre los pueblos prehispánicos del preclásico, del clásico y en el posclásico. Una constante que existe en Mesoamérica es la dualidad, es el equilibrio, día, noche, arriba, abajo, inframundo, supramundo. En este caso, como podemos darnos cuenta, en el interior de la tumba teníamos al dios búho, al dios tecolote de un lado y del otro. Lo mismo con las divinidades de la muerte. Si pueden observar, de mi lado derecho, la zona arqueológica de Sachila está dividida en dos grandes basamentos. A mi lado derecho, el que fue rescatado, el que fue intervenido, el que se han encontrado las 4 tumbas que visitamos, que en este caso, bueno, solamente pudimos acceder a una. Si volteamos hacia mi lado izquierdo, pareciera que solamente es un cerro, que solamente es un abultamiento de tierra. La realidad es que es la contraparte de este otro basamento. Infortunadamente, por falta de recurso, por falta de presupuesto, el INAH no ha podido explorar, no ha podido hacer un rescate, una intervención de este otro basamento. Imaginemos nada más lo que se podría encontrar al interior de este basamento y sin embargo, como les comentaba, por la falta de recursos, por la falta de gestión, pues está invadido por la naturaleza. Una lástima que teniendo un patrimonio histórico y cultural tan rico como lo tiene nuestro país, este tipo de situaciones ocurran, que no es culpa de los arqueólogos, no es culpa de las personas responsables de la zona, es parte de la burocracia, que se va quedando el recurso en otros lugares y una zona arqueológica tan importante, histórica y culturalmente como lo es Sachila, esté en este tipo de pseudo abandono. Sin embargo, para eso estamos, para difundir un poquito más nuestra herencia cultural e invitarlos a que los visiten para que se pueda dar un rescate en un futuro cercano, esperemos. La zona arqueológica de Sachila es importante porque está considerada como la última capital del poderoso Imperio Zapoteco. Para la época de la conquista, las fuentes nos dicen que se encontraba en poder de los mixtecos. Información confirmada a través de los hallazgos encontrados en 2 de sus tumbas, lo que refuerza su importancia para el estudio cultural del estado de Oaxaca. Ha llegado la hora de irnos, pero estén al pendiente del próximo video, la leyenda de la princesa Donají, que se originó aquí, en Sachila. Eso es todo por el día de hoy. Hasta pronto, entusiastas de la historia.